Ya inmersos en 2024 y con las ventanas a un mes vista, hoy es momento de analizar unas declaraciones muy interesantes de Sergio Scariolo sobre su futuro, sobre las ausencias, la posible lista para el mes de febrero y nombres clave que pueden marcar el futuro de la selección española. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la selección española y aquí estamos con un vídeo que creo que os va a gustar. Esto es una petición de un suscriptor que a raíz de esa entrevista que dio Sergio Scariolo en el diario AS, hablando de su futuro, hablando de Ricky, hablando de Lorenzo Brown, de la lista de convocados de las ventanas, me dijo, oye, ¿por qué no haces una previa de lo que tú crees que debería ser viendo el nivel que se están dando los jugadores españoles actualmente, una lista para las ventanas? Y dicho y hecho, aquí nos hemos puesto a buscar nombres, resultados, posibles encajes y hablar de diferentes situaciones que hay ahora mismo, pues de cara a la lista de convocados de las ventanas que marcará mucho la lista de julio, que recordemos que del 2 al 7 de julio España tendrá preolímpico en Valencia. Vamos a analizar todo esto y además escuchar a Sergio Scariolo, que ya nos dejó alguna frase que a mí sinceramente me dio un poco de miedo pensar, pues que Sergio Scariolo pueda terminar su etapa con la selección española tan gloriosa y tan exitosa. Os leo por aquí abajo para confeccionar vuestra lista, vuestra opinión, lo de Lorenzo Brown, lo de Ricky, todo lo quiero leer aquí abajo y además si te suscribes pues haces que este canal siga creciendo, me haces muy feliz y hay gente que está diciendo, qué bien te quedaría la placa de 100.000 suscriptores. Pues la verdad que sí, estaré muy contento, no me obsesiona, pero hombre, feliz sí que me haría. Bien, vamos primero con lo de Scariolo, lo analizamos y luego ya vamos comentando diferentes cuestiones, porque hay que hacer un poco acotar para las ventanas, que recordemos este año con el arreglo entre FIBA y Euroliga no hubo ventana en noviembre, solo hay en el mes de febrero después de la Copa del Rey y los jugadores Euroliga pueden ir a esta convocatoria, los NBA no. ¿Vale? Así que esto lo dejo claro ya. De primero se elimino a Santi Aldama y Ousmane Garuba, ¿vale? Que son dos jugadores que en priori no podrían estar, salvo sorpresa mayúscula. Vale, la realidad es que Sergio Scariolo ha hablado de dos cuestiones. Una, le preguntan en el diario AS, donde habló, por ejemplo, de su futuro, lo de que el corazón le pide quedarse, pero que la cabeza igual le dice solo entrenar un equipo, lo de Ricky, que en algún momento querrá volver y que ha hablado mucho con él, y estas cuestiones. Mira, le preguntan en el diario AS, hay ventanas en febrero, esta vez, además no coinciden con Euroliga, ¿cómo las vas a gestionar a nivel de lista? Dice, hay unas franjas distintas, los superveteranos tienen las puertas abiertas, pero entendemos que perfectamente que por el bien de ellos utilicen esta semana para descansar. Habla de Yul, habla de Rudy, entiendo de Claver también, ¿no? Que ha estado lesionado o está lesionado actualmente. Bueno, pues estos son los nombres. Hay otro grupo de jugadores ya importante en la selección de los que entendemos que podría ser interesante que estuvieran, entendiendo que la temporada es exigente. Yo aquí meto a Juancho, a Billy, a Parra, a Darío, a este tipo de nombres. Pero también lo es la ventana, con un partido contra Letonia y contra Bélgica fuera. Es decir, estos son los dos partidos, uno en Zaragoza y el otro fuera en Bélgica. Mi idea también es utilizar la ventana para dar continuidad a la idea que pusimos en marcha este verano de traer a los más jóvenes, sabiendo que aún forman parte de la cantera, pero que vayan conociendo cómo y con quién es su método de trabajo. Y esto es importante porque abre la puerta a diferentes nombres. Me cuesta creer que a Daimara, o Izan Almansa o a Miller puedan entrar, pero también hay otro debate importante. Vuelvo a las ventanas. ¿Lorenzo Brown estará en la lista? Lorenzo está en ese grupo de veteranos que tienen las puertas abiertas, es decir, que está en el grupo de Jul y de Rudy. Iré a verle pronto y veremos. Creo que hablaremos con mucha naturalidad y veremos. Obviamente, la única peculiaridad es que la diferencia entre el final de la temporada y el preolímpico es poca y tendremos que tener una respuesta del jugador a tiempo que nos permita tomar decisiones. ¿A qué se refiere con esto? Y así ya lo cerramos. ¿Lorenzo Brown tiene las puertas abiertas para ir a la ventana? Sí. Lo que quiere saber Sergio Scariolo es sobre todo si va a estar en el preolímpico, porque claro, si te pasa lo que te pasó en mayo, no puedes buscar ninguna solución. Ricky estando como está, ya vimos cuál era el problema de la selección española en la creación de juego, por mucho que Juan Núñez ha evolucionado y que obviamente ya os aviso que es uno de los fijos. Creo que es un debate interesante porque no descartemos que España pueda acudir otra vez a ese mercado para intentar naturalizar a un jugador y que pueda estar para el preolímpico con España. En esta entrevista también se habla de esa situación, de jugar en casa, etcétera, etcétera. Pero a lo que vamos, la lista de España. Es decir, quito a Garuba y a Aldama, yo quito a Rudy y a Yul, a Claver también y a Lorenzo Brown, que bueno, pues son nombres que ha descartado. Yo creo que Lorenzo Brown no va a ir, eso sí que lo tengo más o menos claro. Otra cosa es que quiera ir a los Juegos Olímpicos. Y luego los Golden Boys, los que son más conocidos, a Daimara, Izan Almansa, Boba Miller, me cuesta creer que vayan a cruzar el charco para venir. Pero bueno, lo iremos viendo. Pero hay una lista potente y hay una lista muy interesante. Yo he hecho 12 nombres y 4 invitados, es decir, un total de 16 que creo que merece la pena tener en cuenta. Fijaros, para el puesto de base no hay muchas opciones. En la ausencia de Ricky y la ausencia de Lorenzo Brown, volvemos un poco al escenario del año pasado. Para mí hay dos que son fijos, que son los que estuvieron el año pasado.
pasado. Juan Núñez, 19 años, es un poco el abanderado de los Golden Boys, su temporada en el UL es brillante, está sonando para estar muy arriba en el draft de la NBA, para mí va a ser titular a día de hoy en este escenario, y el otro es el jugador de Unicaja de Málaga, Alberto Díaz, que es sus 29 años, pues una pieza clave, que es un perfil defensivo que te viene bien en este tipo de encuentros. Recordemos que se va a medir a Letonia, que es un equipo muy exigente, el de Luka Banki, con un baloncesto muy rápido y muy vertical. Y bueno, pues te puede dar ese punto de jugar con Juan Núñez, de jugar solo, de poder transportar la bola. No es un jugador creativo, pero indudablemente te da esa fiabilidad defensiva élite. Y como tercer base, yo tengo dos situaciones, ¿vale?, que quiero compartir con vosotros. Una, que sería un premio tremendo, ya lo hablamos en su momento cuando hicimos una lista para el Preolímpico como un posible invitado, que es el caso de Lluís Costa, el jugador de Granada, que podría entrar en esta lista por meritocracia. O sea, es que la temporada que está haciendo Lluís Costa pues es del mismo nivel o más que la que hizo Dani Pérez en su día cuando fue. Este tipo de jugadores que a priori no cuentas con ellos para una gran lista, de hecho sería un veterano, tiene 30 años, pero yo creo que se merece el jugador entrenado por Pablo Pin tener esta oportunidad. Y el otro jugador, cuidado con esto, viendo un poco su rendimiento las últimas semanas, y ya lo hablamos en su momento, es la figura de Carlos Alocén. 23 años, ya recuperado, poquito a poco cogiendo el tono. Creo que sería un espaldarazo anímico jugar en casa en Zaragoza contra Letonia y que él tenga la oportunidad de volver a la selección, que recordemos que él en los Juegos Olímpicos se cayó de la previa, creo que fue por un caso de COVID alrededor suyo o algo así, o sea que él estaba ahí cerca de poder ir a los Juegos Olímpicos, que sería brutal. Y estaría muy bien de cara al futuro de España construir un Carlos Alocén, Juan Núñez, Alberto Díaz, que puede ser el futuro a medio plazo de España, ¿eh? Yo esto lo dejo claro, y Juan Núñez y Carlos Alocén, si están los dos sanos, son dos bases muy top, pero claro, hay que dar esa oportunidad, y a mí sinceramente creo que incluso los cuatro podrían ir, como uno de los invitados, Lluís Costa, pero creo que los dos son susceptibles de poder estar, y yo, Juan Núñez, Alberto ya los veo fijos, y para mí un tercer puesto seguro entre Alocén y Lluís Costa. Exteriores, aquí hay muchas oportunidades, no sé si muchos os convencen, pero hay bastantes opciones. Mirad, para mí hay 5 fijos y luego varios invitados. Por un lado, Joel Parra tiene que estar, es cierto que empezó mal la temporada con el Barça y que no jugó bien el Mundial, pero que la verdad que está empezando a ir mejor. Jaime Fernández como acompañante en los bases y como escolta creo que tiene que estar sí o sí, jugador súper fiable, que está a un rendimiento muy alto en Lenovo Tenerife. Darío Brizuela, compañero de Joel Parra en el Barça, también tiene que estar, además ante la ausencia de un Sergio Llull veterano, tienes que meter un jugador microondas como él. Y luego el regreso para mí de Xavi López Arostegui, que la verdad que lo echaron de menos, y creo que fue Rudy el que comentó, ¿no?, que habían echado en falta un jugador como él, ¿no?, en el aspecto defensivo, y yo creo que también un poco como a Carlos Alocén le puede venir bien ese impulso, ¿no?, de volver a verse en una lista, porque creo que él es candidato claro a estar en los Juegos Olímpicos. Y el otro nombre que meto seguro es Alex Abrines, 30 años, un jugador, es cierto que temporada exigente en el Barça, pero creo que es el momento de este jugador del Balear de dar el paso y ser uno de los líderes de la selección, y ser uno de los jugadores que, bueno, pues ya lo vimos en el Mundial, te puede dar ese punto de compromiso. Luego aquí tengo 3 nombres, que yo llevaría 2, ¿vale? Uno, que para mí debería ser invitado clarísimo, que está jugando súper bien, que es Santi Justa. La verdad que está a un nivel muy alto, el jugador de básquet de Zaragoza, que además sería jugar en casa. Y el otro, para mí saldría entre Josep Puerto y Alberto Abalde. ¿Por qué? Porque son dos jugadores muy completos. Para mí Josep Puerto ha perdido ese punto de chispa que el año pasado tuvo. También el nivel de exigencia en este Valencia Basket de Alex Mumbrú en el año 2 es mucho más alto, con Semio y Eleye, ahora con Justin Anderson, nos acuesta más a hacerse un hueco. Y Alberto Abalde está en el Real Madrid, decidió quedarse en el Real Madrid, tiene 28 años y está jugando poco. Entonces, no le veo siendo súper importante ahora mismo en la selección. Puede ser una buena opción para llevarle, y qué duda cabe, cuando digo de invitados, es decir que puede hacer una lista diferente, pero yo le tendría en cuenta porque para mí de estos, más los que os he comentado un poco fuera, son la lista de 20-22 que podrían estar en el preolímpico. Es decir, Juan Núñez, Alberto Díaz y entre Carlos Alocén y Lluís Costa otro base, Parra, Jaime, Darío Brizuela, Xavi López Arostegui, Alex Abrines. Para mí estos 8. Y dejaría 4 posiciones para interiores, aunque haya algún invitado más. Obviamente, Billy Hernán Gómez debe estar. Yo además creo que le puede venir muy bien, bueno, como para coger más confianza, viendo que el año está siendo de momento no tan potente como esperado. A Juancho le puede venir muy bien, le he visto hace muy poquitos días en Vitoria, le he visto muy fuera de la dinámica de Panathinaikos y sinceramente me sorprende y me preocupa, porque creo que es un jugador clave para la selección española, no estuvo bien en el Mundial y creo que es un jugador que tiene que estar ahí, y yo creo que le puede venir bien, ¿no?, tener el calor de volver a su país, estar con la selección y bueno, tener un rol importante. Para mí otra opción, como 5 suplente a la ausencia de Usman Garúa, creo que se tiene que jugar entre Yankuba Sima, Seba Saiz. Ya sabéis que Seba Saiz ya estuvo en el Eurobasket y dio un impacto importante y se quedó fuera en las últimas convocatorias, y Yankuba Sima es cierto que no está haciendo un temporadón,
Pero bueno, es un pívot que ya conoce la CB y que bueno, que puede darte también y con la selección y que te puede dar ese impacto. Creo que es el cambio entre uno de los dos, se debería jugar la plaza. Yo ahora mismo me inclino más por Seba Saiz, la verdad, viendo un poco el escenario y viendo qué rivales tiene España. Letonia no va a tener a Christian Porzingis y va a jugar con ese juego más bajito, ¿no? Con Roland Smith, Grasulis y etcétera, etcétera. O Pasecniks, pero no es un jugador súper potente y Bélgica tampoco es el equipo más de más tamaño de Europa. Y para mí, la otra posición se la daría a Elie Ndiaye. No sé cómo está la situación de Elie Ndiaye, creo que ya está nacionalizado y podría jugar, y me parece que sería una muy buena opción, un poco vinculándolo con lo que ha comentado Sergio Scariolo de poder llevar futuribles para la selección, de llevar a Elie Ndiaye convocado con España. Está creciendo con el Real Madrid, juega de 4, es decir, que podría estar con Juancho los dos, puede actuar de falso 5 en un momento determinado, tiene impacto defensivo, está en un equipo que le va a dar ese foco y ese crecimiento para poder estar en la selección a medio plazo, y me parece una de esas apuestas que es en una pildorita para darle, yo creo que ese salto de calidad a esta selección de cara a las ventanas de febrero y pensando ya en julio, pensando ya en el futuro. Así que para mí, como lista de interior, Billy, Seba Saiz, Juancho Hernán Gómez, Elie Ndiaye. Tendría otro invitado, que para mí saldría del Pradilla, Eric Vila, que creo que se puede valorar esta situación porque Eric Vila en las ventanas ha rendido bien y Pradilla es un jugador al que la selección le ha dado mucha confianza, titular en Eurobasket, se quedó en los últimos cortes también en Granada antes de ir al Mundial. Bueno, me parece otra opción. Es decir, los 12 ya os los he comentado, con Juan Núñez, Alberto Díaz, Carlos Alocén. Yo vendría a Carlos Alocén, aunque Lluís Costa no descarto llevarlo de invitado. Jaime y Darío como 2, y Arostegui si queréis también. Abrines y Parra también en el perímetro. Por dentro, Billy, Ndiaye, Juancho y Seba Saiz. Tendría de invitado, para mí seguramente a Pradilla, Santi Justa, Alberto Abalde, probablemente Lluís Costa, y luego hay varios nombres que os voy a plantear aquí, os dejo el debate por si queréis cogerlos. Primero, ¿cómo esté Tyson Pérez? Porque el pobre se ha vuelto a lesionar, el nuevo jugador fichado por Unicaja, cedido en Andorra, y hay 4 nombres. Se ha hablado de Golden Boys. ¿Es el momento de llevar a Lucas Dangarita para que vuelva a estar un poco en esa dinámica y ambiente? Puede ser, con un rol de apenas jugar. Ya lo hizo con Caicedo en su momento, por ponernos un caso de jugadores que lo ha hecho. Pep Busquets se lo ha ganado en este tramo de temporada. Pues ha tenido un muy buen partido, o sea que se puede valorar. Jonathan Barreiro, pues a mí, viendo un poco al resto de jugadores, me cuesta un poco más verle. Pero es cierto que es un jugador todoterreno. Y luego, el caso de un jugador que ya convocó el año pasado en las ventanas de febrero, que es Alex Reyes, un jugador de Bilbao Basket, como un especialista en el tiro. Para mí lo normal es la lista de 12, con Lluís Costa, con Justa, Abalde y Pradilla. 16 nombres que pueda llevar en esa lista de convocados. Y de ahí, Masgarúa y Aldama. No sé si Izan Almansa, porque recordemos el tema del draft. Y Jul, Rudy, Lorenzo Brown, Víctor Claver, veremos también cómo acaba la temporada, porque es un jugador muy de la confianza de Sergio Scariolo. Pues tener esa lista de 20-22 jugadores que te puedas llevar al preolímpico de Valencia. Lo iremos viendo, lo iremos comentando. Quería hacer este vídeo que creo que está guay, jugar un poquito en la cabeza para ver qué nombres puede llevar Sergio Scariolo a las ventanas del mes de febrero, que estará muy bien y por supuesto les daremos una cobertura especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.